distinguidos magistrados, jueces, servidores judiciales, funcionarios y público asistente que hoy nos acompaña. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Antonio Rocha Cordero, y el Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión de Impulso a Medios Alternos de Justicia, agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Fortalezas de los Centros de Mediación, que impartirá el licenciado Héctor Ayón Nogueira. A fin de dar inicio a la conferencia, presento a esta audiencia a la magistrada Olga Regina García López, coordinadora de la Comisión de Impulso a Medios Alternos de Justicia del Poder Judicial del Estado, a quien cedo el uso del micrófono. Servidores públicos, magistrados, jueces, académicos, amigos todos. Muchas gracias al licenciado Héctor Ayón Nogueira, que hoy nos honra con su presencia y nos impartirá una conferencia que es del interés para todos. El Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión de Impulso a Medios Alternos de Impartición de Justicia, conscientes de la importancia que tiene hoy en día la mediación como un procedimiento ágil y flexible que ofrece a la ciudadanía la opción de solucionar un conflicto por la vía pacífica, sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial, lo cual transforma diametralmente la lucha por alcanzar una solución y llegar a un acuerdo bajo la premisa de ganar-ganar. Se prioriza el poder de autogestión para que los intervinientes, con la ayuda de un mediador, logren un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es por ello que resulta de vital importancia conocer las fortalezas y bondades que ofrecen los centros de mediación, cuyo recurso humano pone al servicio de la sociedad el mejor esfuerzo para fomentar la cultura de la paz. Bajo esa premisa y con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la Casa de la Cultura Jurídica, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Héctor Ayón Nogueira, quien viene a impartirnos
Después de ver que el artículo primero nos dice que todos los tratados firmados por México serán la ley suprema de la nación, pues tenemos que ver en qué manera o cómo nos afectan esos tratados en el derecho internacional. Como primer término, vamos a ver que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 18, nos dice que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y que asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve. Los procedimientos que se tienen actualmente, les hago la pregunta, ¿son sencillos? ¿Son breves? Bueno, entonces, con el movimiento que hacen, están negando que sean sencillos y sean breves, entonces no estamos dándole cumplimiento a esta norma. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 8, nos establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. ¿Cuántos asuntos se han ido a la etapa de ejecución de sentencia? Aún después de que ya se resolvieron, pues a veces en años, por parte del juzgador. O sea, se van hasta esta etapa, entonces nos habla de que la efectividad, por ahí a lo mejor no es un tema que esté viéndose de manera adecuada. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 25, que nos habla de la protección judicial, nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Si bien analizamos todos estos textos, digamos que obviamente son nada más algún pequeño extracto de todo lo que establecen todos estos convenios, pues vemos que a lo mejor el Estado no está brindando toda la oportunidad que el ciudadano, el justiciable, necesita para poder resolver sus conflictos. Pero es aquí donde ya entra la cuestión de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Cuando a mí me invitaron a dar esta conferencia y que me dijeron que lo enfocáramos a las fortalezas de los centros de mediación, yo aquí sí haría, digamos, la diferenciación entre un centro de mediación y un centro de mecanismos alternativos de solución de controversias. La mediación es una parte de esos mecanismos, ahorita vamos a ver cuáles son los otros, y si establecemos nada más un centro de mediación, pues estamos obligados nada más a impartir lo que es mediación. En cambio, si lo abrimos a un centro de mecanismos alternativos, pues podemos establecer otros mecanismos. Aquí la importancia es, o algo que es también para valorarse, es de que la mediación no está peleada con otro tipo de mecanismos, y ahorita vamos a ver así de manera muy rápida cuáles son. En el estado de Durango, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que es la institución a la cual yo pertenezco, en el artículo 19 de la Ley de Justicia Alternativa nos dice que ese centro es un órgano del Poder Judicial con autonomía técnica para conocer y solucionar a través de los procedimientos previstos en este ordenamiento los conflictos en materia civil, familiar, mercantil y penal que le planteen los particulares. Le remite el órgano jurisdiccional u otra institución en los términos de la Ley de Justicia Alternativa. Como podemos analizar, este artículo nos dice que los conflictos pueden ser planteados por los particulares, esto es, sin que haya un procedimiento judicial, pero también nos habla que puede ser el órgano jurisdiccional u otra institución, llámese Ministerio Público, que puede remitir los asuntos al Centro de Justicia Alternativa para que éste a su vez pueda empezar a desarrollar o aplicar los mecanismos y tratar de ayudarle a las partes a resolver sus conflictos. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias que se desarrollan aquí en México? En primer término, tenemos la negociación. La negociación, pues esa no es necesaria que exista la intervención de un tercero, porque esa se puede hacer de manera directa entre los dos
intervinientes. Tenemos la conciliación. En esta etapa, el conciliador puede ayudarle a las partes a tratar de solucionar su conflicto una vez que estos le planteen cuál es el conflicto, y en base a una lluvia de ideas o propuestas que el conciliador pueda hacer, se puede solucionar esto. Cuando hablamos de conciliación, inmediatamente nos viene a la cabeza las juntas de conciliación y arbitraje, o la conciliación que se hace en el Ministerio Público. Sin embargo, esta conciliación pues es un poco, digamos, más bien inducida. Se tiene la idea de que la Ley Federal del Trabajo protege en gran medida al trabajador, pero además a mí me ha tocado pues ser testigo de que llegas a una audiencia en la Junta de Conciliación, independientemente de cuál sea la parte que estás defendiendo, y el conciliador te dice: no, pues vamos a hacer válido, qué bueno que lo demandó, ellos tienen mucho dinero, va a ver que va a ganar. Entonces está dejando de lado como que el tema de la imparcialidad. Como servidor público, pues no puedes tú tomar partido, aun y cuando veas que existe una injusticia, ¿verdad? Porque aquí es donde entramos en: o aplico la ley, o pues me pongo del lado para tratar de favorecer a una de las partes, pero sabemos que pues hay otras instancias donde todo un procedimiento que se haya llevado a cabo se puede venir abajo por medio del juicio de amparo, y ya ven que hay pues las segundas instancias a nivel local. Entonces el ciudadano común desconoce todo esto. Ellos nada más ven y observan, y la primer figura que se les viene a la mente es la del juez, pero pues no tienen obviamente el conocimiento que tenemos quienes hemos estudiado la carrera de Derecho, de saber pues que existen otras instancias y qué atribuciones y funciones pueden tener las mismas. Otro de los mecanismos es el de justicia restaurativa, que ahora, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, pues es un tema que se está ventilando mucho, y que, como les mencionaba yo hace un momento, si bien se menciona desde el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la propia Ley Nacional, no existe un modelo de cómo aplicar, o mejor dicho, existen varios modelos de justicia restaurativa, pero todavía como que aquí en México no sabemos qué modelo es el que nos favorece. Por ejemplo, allá en el estado de Durango quisimos implementar un modelo que era el modelo familiar, que es decir, involucraba no nada más a la víctima y al imputado, sino a un familiar de la víctima y a un familiar del imputado, a un representante de la sociedad que se haya visto afectado por ese hecho delictivo, llámese un sacerdote, un vecino, en fin, cualquier persona de la comunidad que pudiera sentirse afectado. Pero ¿con qué problema nos llegamos a topar? Pues que teníamos nada más un término de 30 días naturales para resolver un asunto que nos era pasado a través de un juicio que ya se estaba llevando en el sistema acusatorio. Entonces, eso acortaba mucho pues el ámbito de trabajo que podía hacer o que podía tener un mediador. Además, súmenle que ya había sido ese procedimiento pasado por el Ministerio Público, que ya había sido vinculado a proceso, y que ya se habían llevado algunas audiencias ante el juez de control para efecto de determinar si esta persona o estas personas se querían someter a un proceso de justicia restaurativa. Entonces, este tema se maneja exclusivamente en la materia penal. Otro que pues tiene ya mucho tiempo de manejarse es el arbitraje. El arbitraje, pues como todos lo sabemos, tiene cierto parecido con la función jurisdiccional, ya que el árbitro pues es el que decide a través de la aplicación de un laudo. Y por último, la mediación, que es el tema o de los mecanismos alternativos que hemos mencionado, el tema, digamos, que más
se asemeja a lo que estamos buscando cuando hablamos de una cultura de paz y de una solución efectiva de conflictos, y ahorita les vamos a explicar el por qué. Los mecanismos alternativos como tal tienen varios principios. El primero es la voluntariedad. Nadie puede acudir a un mecanismo alternativo obligado. Todos estos mecanismos que les acabo de mencionar se acude de manera voluntaria, ¿sí? Así como si alguien llega y los invita a salir o a ir al concierto de los Tigres del Norte, que vi que se van a presentar aquí, creo, en el mes de diciembre, pues ustedes tienen la facultad de decidir si van o no van. Igual pasa cuando alguien acude ante un mecanismo alternativo de solución de controversias. Tienes la facultad de decidir si acudes o no. Y ahí es el primer problema que tenemos nosotros quienes aplicamos estos mecanismos. ¿Por qué? Porque a nivel cultural tenemos la idea de que pues si no me pasa nada, pues entonces ¿para qué voy? Oye, pues imagínense que les llega una invitación por parte de su vecino al que le pidieron prestado cierta cantidad y que por X o Y no se la han podido pagar. Les llega una invitación, ustedes la leen que se trata de él y dicen, no, pero pues no me pasa nada, esto es voluntario, pues no voy, hay que este hombre siga batallando. Sin embargo, eso no resuelve el conflicto, no se resolvió en esa etapa o en esa instancia, pero eso nos garantiza que no va a llegar más adelante, o que ese vecino no va a tener una reacción de decir, oye, ¿por qué no me pagas mi dinero? Si te estoy citando, si ya te lo pedí por las buenas. Entonces, eso genera, a veces desemboca en conflictos más grandes. Les digo, culturalmente, cuando a mí como asesor jurídico llegan y me preguntan, oiga, ¿qué me pasa? Y yo le puedo decir, no le pasa nada, no se preocupe, yo lo defiendo. Desde ahí empezamos, digamos, con los problemas que genera la credibilidad que pueden tener los mecanismos alternativos. Otro de los principios es la información. Nadie que llegue a o que sea sometido a un mecanismo alternativo puede llegar sin tener la información necesaria y adecuada. ¿Esta información en qué consiste? Pues en explicarle debidamente a las personas qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Una vez uno de mis maestros me comentaba que aquí en México tendemos a, pues como coloquialmente se dice, echarle la bolita al otro, a decir, oye, fíjate que tengo este problema, necesito que, pues, digamos con el mismo ejemplo del vecino, oye, compadre, fíjate que le presté 5,000 pesos a mi vecino y no me los paga, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Y el compadre pues te da su opinión. No, hombre, pues demándalo, no sé, pues ráyale las puertas del coche, o no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Pero a veces como que tendemos a dejar mi problema y que alguien más me lo solucione o me dé la solución. Entonces, es muy importante que quien va a aplicar un mecanismo alternativo de los 5 que vimos anteriormente, pues pueda darle la información adecuada a las personas para que ellos sepan que al final de cuentas van a ser ellos, a través de una mediación adecuada, quienes lo van a poder resolver. Otra es la confidencialidad. ¿Cuántas veces no hemos visto en los juicios pues que aparecen unas listas? Para no irme más lejos, hoy en la mañana estaba viendo que el exgobernador de mi estado se había amparado y aparece su nombre en el juicio de amparo y aparece pues toda la información que sabemos aparecen en las listas. En la aplicación de un mecanismo alternativo, toda esa información queda exclusivamente para las partes y el mediador que conoce del mismo, el cual, si por alguna circunstancia no se arregla ese asunto, no puede acudir ante ninguna autoridad a testificar en favor de ninguna de las partes en base a este principio que es muy importante, que es la confidencialidad. Esto nosotros se lo tenemos que ofertar a las personas
para que ellos puedan realmente pues expresar su sentir en todos los sentidos y poder tratar de resolver el conflicto, no tanto de forma, sino de fondo. La flexibilidad y la simplicidad. Los juicios pues sabemos que llevan cierta rigidez, ciertos términos procesales, y los procedimientos o los mecanismos que se ven a través de mecanismos alternativos y de mediación pues son más flexibles y son más simples al final del día. Son también imparciales. Debe de existir una equidad entre las partes y sobre todo la honestidad. Estos son los principios que nos habla la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal en su artículo 4. Bien, he mencionado mucho la mediación, pero ¿qué es la mediación? Bueno, ya todos ustedes ya deben de tener una idea, ya que están próximos a abrir su centro. La Ley de Justicia Alternativa nos dice que la mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual un profesional cualificado, imparcial y sin facultad para sustituir las decisiones de las partes asiste a las personas involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda en común de un acuerdo. La misión del mediador viene siendo facilitar a las personas a llegar a acuerdos y restablecer la comunicación entre las partes. Pudiera sonar como algo muy sencillo o utópico, decir, no, pues los mediadores nada más se sientan y escuchan o hacen como que escuchan y al final del día pueden ahí resolver, hacen su convenio y se acabó sin meterse más allá de lo que las propias partes están pidiendo. Sin embargo, créanme que el trabajo de un mediador, ahorita me preguntaba la magistrada que si allá en Durango llevábamos mediación familiar. ¿Hay alguien que trabaje aquí en algún juzgado familiar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿cuánto? Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les puede llegar a ofender más? Que les diga una persona, ¿qué puede ser? Alguien que quiera ahorita participar y decirme, no, pues a mí me pueden decir de todo, menos. A ti te pueden decir lo que sea, pero si te tocan a alguien de tu familia, ahí sí nos transformamos. Y ese mismo sentir que tú tienes, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mariela. Pues es un sentir, yo creo que si bien no todos participamos, yo creo que la mayoría lo tenemos. A mí díganme lo que sea, aguanto, pero me empiezan a decir algo de alguien o de algún miembro de mi familia y explotamos. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que les hice de los juicios familiares? Bien, ¿quién de ustedes aquí es casado? Bien. ¿Quién de ustedes se casó pensando cuándo se iban o sea, se casó con esa persona o con su esposa pensando en divorciarse o casarse nada más porque pues me voy a casar porque pues no tengo nada que hacer? ¿No? Bueno, en términos generales pudiéramos decir que pues existió ahí algo, ¿no? Ese clic o esa química, o ese amor o esa chispa que encendió que una persona decidiera contraer nupcias y compartir, fíjense, es compartir su vida con alguien más. Sin embargo, ¿qué pasa en los juicios familiares de divorcio? ¿Cómo son? ¿Son sencillos o son extremadamente desgastantes, no solo para las partes, sino para quienes estamos trabajando con las personas? Imagínense a dos individuos que están luchando por a lo mejor bienes materiales, por la custodia de sus hijos, por el pago de una pensión, pero dos individuos que en su momento pues prácticamente derramaban miel, ¿verdad?, a su paz. Hicieron una fiesta cuando se casaron, que
compartieron muchas cosas, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y todas esas cosas que se dicen, que fueron a pláticas prematrimoniales, y que después los ves ante una persona que no conoces, que puede ser una autoridad, puede ser un juez, pero que se están diciendo hasta de lo que se van a morir, ¿no? Y me estoy quedando corto, obviamente por respeto al público que está hoy aquí, pero ¿a poco no pasa ese tipo de situaciones? Entonces, a partir de ese momento, pues empieza a haber como un desmembramiento de la familia. Miren, yo vengo de un estado donde allá en el estado de Durango nació Pancho Villa. Todos conocen al revolucionario Pancho Villa, que andaba en caballo, y que ando como Pancho Villa con mis dos viejas a la orilla y una de cada lado y cosas así. Entonces imagínense si además de eso nos empiezan a enseñar en la televisión pues que Pedro Infante, que era un galán, ¿no? Es un ícono mexicano, pues que era una persona que llegaba y que era en algunas películas de él lo pintan como una persona, digamos, promedio, digamos, un trabajador de clase baja, ¿no? Muy enamorado, que tenía muchas personas, que además le gustaba el trago, y que cantaba, y que iba, y que venía. Y cómo se nos va generando a lo mejor esa idea. Pero luego, por el otro lado, nos dicen en las caricaturas o en las novelas que cuando te casas o cuando llegas a tener o a formar o es todo un drama hasta que llegan la pareja y está feliz y se casan, y en algunas caricaturas o inclusive en algunas novelas finalizaban con la aterradora frase de que y vivieron felices para siempre. Y digo aterradora porque la realidad en algunas ocasiones pues no es así, pero no porque pues uno haga o deshaga, sino porque la condición de cada individuo es diferente. Es decir, aquí en este grupo que estamos, cada uno tenemos a lo mejor una percepción, si bien compartimos el espacio, la misma institución donde trabajamos, el sueldo y muchas cosas, cada uno venimos con una estructura diferente. ¿Y eso en base a qué se da? Pues en base a lo que hemos vivido. Una persona que vive en el campo no puede tener la misma idea o los mismos intereses que una persona que ha vivido a lo mejor en una ciudad en donde hay mucho tráfico, en donde hay mucho smog, en donde resulta también que pues hay más problemas, ¿no? Todo eso se tiene que analizar al momento de que estás tú ante un conflicto con las partes ahí. Y las leyes nos dicen eso. Las leyes establecen el procedimiento de que no, tienes que analizar o ver el lenguaje no verbal de las personas, tienes que analizar si te está volteando para un lado, te está diciendo mentiras, o si su hemisferio derecho está funcionando adecuadamente, o si es una persona visual y se expresa de una manera como si fuera un auditivo o sensorial. Todo eso no lo establece la ley. La ley nos dice, bueno, un procedimiento o un procedimiento, o allá cuando existían las causales de divorcio, nos enumeraban los códigos, varias causales, nos decían, pues las causales de divorcio son tal, y en base a ellas te puedes tú separar de una persona siempre y cuando esté incurriendo en una de ellas. Entonces está incurriendo, bueno, procede el asunto. Pero no nos explicaban esta parte que en mediación los mediadores sí analizan. ¿Y cómo lo hacen? Pues precisamente
a través de una preparación que deben de tener adecuada y de un perfil que se debe de tener para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. ¿En dónde pueden desarrollarse centros de mediación? En todos lados donde pueda existir un conflicto. Puede ser en una escuela, puede ser en una comunidad, puede ser en el municipio, puede haber mediación municipal, puede haber mediación indígena. Por ejemplo, en el Estado de México, en el año 2011, en un congreso de mediación que organizó el Instituto de Mediación de México, presentaron la Ley de Justicia Alternativa del Estado de México en lengua indígena. ¿Para qué? Para que los indígenas tuvieran acceso también a esa posibilidad de poder resolver sus conflictos. Sin embargo, ¿ustedes creen que pues una persona que viva en algún lugar, a lo mejor en donde ni siquiera pues tienes acceso a internet o a un libro, pueda estarse documentando, mira, pues aquí dice esto, ¿no? Sin embargo, la mediación indígena se puede dar. ¿Y cómo se debe de dar? Pues a través de mediadores pares. Hay también centros de mediación empresarial. ¿Ustedes creen que disminuya la productividad de una empresa si sus empleados tienen algún conflicto con la esposa, tienen algún conflicto con alguna compañía a la que le deben dinero, tienen algún conflicto con otro compañero de trabajo? ¿Ustedes creen que afecte la productividad de una empresa si existe o no? Desde luego que sí. Entonces, ¿por qué no ir y capacitar para que haya una persona que tenga el trabajo y desempeñe la labor de mediar al interior de las empresas y no estar descargando todos los conflictos a través del Poder Judicial? Porque ¿cuántos asuntos no llegan o cuántas demandas no se presentan que opera la caducidad de la instancia, o que simple y sencillamente hay inactividad procesal, pero pues son expedientes que están ahí representando una estadística y que hace que pues se tengan que citar audiencias pues prolongadas y que como consecuencia de eso pues la gente vuelva a tener esta percepción de insatisfacción hacia el tema de la justicia. Puede haber también mediación intercultural. Lo que les comentaba, se da pues obviamente cuando existen diferentes tipos de cultura. La mediación judicial, que es la que se aplica desde luego a través de los poderes judiciales, que como les mencionaba hace un momento, la tendencia es que también a nivel federal ya haya mediación judicial. Y muy importante también, que estoy dejando de lado la mediación privada. Este tipo de mecanismos pueden aplicarse a través de mediadores privados, es decir, un profesionista que reúna ciertas cualidades y que pueda ofrecer el servicio y no estar congestionando al Estado o a la institución, porque va a llegar un momento también en que este sistema puede llegar a colapsar si se empieza a canalizar todo a través de los centros de mecanismos alternativos o de mediación. ¿Qué fortalezas puede tener la aplicación de un centro de mediación? En primer lugar, pues es un acceso a la justicia para el ciudadano común. Si bien es cierto, la impartición de justicia, la Constitución establece que debe ser gratuita, así es. Quienes laboramos en una institución del Poder Judicial, pues no le mandamos el recibo a los justiciables. A nosotros nos paga el Poder Judicial. Sin embargo, el acceso a la justicia no es gratuito. ¿Por qué? Porque el ciudadano común tiene que venir y contratar los servicios de un abogado, el cual le va a cobrar, obviamente, sus honorarios, y pues desde ahí ya le empieza a haber ese descontento. Y si además a eso le sumamos que el abogado no le resuelve o que el ciudadano no tiene los elementos suficientes para acreditar que a él le asiste la razón y el derecho, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a seguir con la percepción negativa. Y esto lo hablo situaciones que se dan
allá en mi estado, yo sé que aquí no pasa eso, pero allá en el estado de Durango, que es donde yo vengo, sí llegó a pasar o ha llegado a pasar esta situación. Sin embargo, cuando tú tienes un centro de justicia, ¿se recuerdan en la primera lámina una de las primeras láminas que les presenté, que decía que el ciudadano puede, o la justicia alternativa puede ser antes o después, puede ser antes o durante un procedimiento jurisdiccional? Entonces, si llega el ciudadano y te atienden y tú le expresas, oiga, fíjese que mi vecino, pues cada vez que llego se me queda viendo feo y me debe dinero y no me lo quiere pagar y me dice que le haga como pueda, y tú lo escuchas y además le dices, bueno, vamos a invitar a tu vecino para efecto de ver si aquí lo podemos solucionar, pues a veces eso es lo que la gente necesita, sentirse escuchada. Y con el plus de que se puede resolver el conflicto. Además, ese conflicto es diferente a que alguien diga, oye, está bien, yo te debo ese dinero, no te lo he pagado porque me quedé sin trabajo, estoy esperando que me den mi liquidación, tuve un accidente, o tuve que internar a mi esposa porque le salieron piedritas en el riñón y pues tuve que pagar el medicamento, etcétera, etcétera. Pero mi intención es pagarte, pero no te puedo pagar esos 5,000 pesos que me prestaste en una sola exhibición. Te puedo dar 500 pesos cada 15 días. ¿Cómo ves? Eso es lo que yo te puedo dar. Es diferente a que alguien llegue y te imponga, tú le vas a pagar 500 pesos o 1,000 pesos o mañana le vas a pagar ese dinero. Por eso es importante que se abra esto ante las personas que la van a aplicar, pues estén debidamente capacitados y que cuenten con el perfil adecuado, porque pues no todos tenemos el estómago, la capacidad o las ganas a veces de estar escuchando pues problemas todo el día, como es lo que se hace a través de la mediación. El sistema, como lo conocemos hasta ahora judicial, pues es mediante escritos, y cuando leemos las demandas, pues a veces, díganme si no, parece que es una novela o el guión de una película, a veces hasta de risa, de todo lo que ahí le ponen pues los abogados, a veces hasta de su propia cosecha. Acá es llegar realmente a cuál es el fondo del problema. Muchas veces las personas llegan y te plantean una situación, pero resulta que el fondo del asunto pues viene siendo otro. Certeza jurídica. ¿Por qué digo que se da certeza jurídica? Hay una figura que es la figura de la transacción, que es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Fíjense bien, ahí no nos habla ni que un mediador, ni que negociación, nos habla de un contrato. Y nos dice que la transacción tiene respecto de las partes la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Eso obviamente viene en el Código Civil del Estado de Durango, pero es una figura que se conoce ya de manera a nivel nacional. La Constitución del Estado de Durango ya empezó a establecer en el artículo 129 qué es el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Ahí nos dice pues que es una instancia donde se puede ver la solución de los de las controversias, que actuará de forma gratuita y a petición de parte, y estará facultada para elevar a sentencia los convenios a los que lleguen los involucrados en los términos previstos en la ley. Fíjense qué importante. Estará facultada para elevar a sentencia los convenios a los que lleguen los involucrados. Es decir, pueden hacer por medio de un convenio de transacción un documento en una o dos o 3 sesiones, que por lo general se llevan una cada semana,
y que tiene el mismo valor que una sentencia que se puede llevar a haberse desarrollado años en un juicio y en donde una de las partes ganó esa sentencia y la otra perdió. Acá tratamos o traemos el enfoque de que ambos van a salir ganando precisamente porque son las partes las que van a proponer cómo resolver este conflicto. Pero ¿qué pasa cuando esas fortalezas no se atienden adecuadamente? Ahorita vimos cuáles eran las fortalezas de los centros de mediación. Si esas fortalezas no se atienden adecuadamente, es decir, si quienes apliquen los mecanismos no tienen la preparación adecuada, si las instalaciones no son las idóneas, si no existe un apoyo realmente en cuanto al personal que va a estar desarrollando o aplicando estos mecanismos, eso se va a convertir en una debilidad. ¿Por qué? Imagínense que llegue un ciudadano donde te hablen y te digan, no, pues aquí te vamos a ayudar a trabajar en una cultura de la paz, te estamos ofreciendo algo diferente, y lo primero que llegue y se encuentre sea lo que se encontró un amigo que me platicó cuando empezaba a litigar. Me dijo, fíjate que yo llegué pues todo nervioso para empezar, porque pues era la primera vez que me mandaban a un juzgado. Entonces llego y me dice el abogado director, me dice, vas a llegar y vas a pedir este expediente en el juzgado tal. Entonces llego y lo primero que me topo pues es pues una barra así que parecía como una barrera de esas de que nadie pasa por aquí, ¿verdad? Un montón de expedientes por todos lados, rostros desencajados. Yo llegué y saludé, pues, buenos días, y nadie me contestó. Y luego una persona estaba por ahí comiéndose una torta, se le cayó el aguacate en un expediente y luego nomás le hizo así, y luego pues yo volteaba y luego llegaba otro y se metía con una caja así con varios expedientes y luego los puso en un escritorio y yo seguía ahí esperando pues que alguien volteara y me hiciera el favor de atenderme. Dijo, ya después de 5 minutos al fin se me iluminó mi día porque alguien volteó y me dijo, a sus órdenes. Entonces dije, ay, no, pues como si me sacara la lotería, ¿no? Oiga, fíjese que vengo a ver si me puede prestar este expediente. Es parte, pero es parte, digo, pues sí. ¿De qué parte es? De la parte demandante. Ah, de la parte actora. Ah, sí, cierto, de la parte actora. Ah. Y en eso llega, ay, licenciado, ¿cómo está? Mire, ay, oiga, fui a ver la película de no sé quién. Oiga, ¿qué pasó con eso que me iba a traer? Pues quedó que me iba a regalar una bolsa como la que le vi el otro día a su esposa y no me la trajo. Y aquí lo estoy esperando, no se haga y que no sé qué. No, sí, güerita, que mire, que espérese, que yo mañana le vengo y le traigo hasta 2, que espéreme, que ya voy. Y me decía mi amigo, y yo pues yo estaba ahí desesperado, porque aparte mi jefe, el abogado, me había dicho que le urgía. Entonces pues ya, se va el abogado, y luego la chava, la persona que me estaba atendiendo voltea, y decía, bueno, ya al fin ya se fue el abogado que atendió, que le iba a traer la bolsa, pero luego voltea, y, ay, ¿viste qué bonito se ve con ese saco? Que, no, hombre, lo hubieras visto cuando se va al gimnasio con unos chorcitos hasta acá y que no sé qué rollo. Entonces ya para esto ya habían pasado 17 minutos. Ya cuando al fin, ¿qué expediente me dijo que necesitaba? No, pues el tal, ¿no? Ya se metió, otros 3 minutos, oían unas carcajadas hacia el fondo, volvió a salir y me dice, oiga, no está en su lugar. Y luego pues, se me quedó viendo así como, y yo me le quedé viendo así como que
Y entonces, pues ¿a dónde se fue, verdad? ¿O dónde quedó? Pues como que no está en su lugar si se supone que está aquí en este juzgado, ¿no? Entonces resulta que pues no, y así ya se fue el pobre como se dice allá en Durango, con la cola entre las patas, y llega con el abogado. ¿Qué pasó? ¿Qué venía el acuerdo? Y yo, pues es que no estaba en su lugar el expediente, que lo traía el actuario. Te dije que quién sabe qué. Y ya va y se mete, y luego resulta que, como por arte de magia, le enseñan ya el expediente al abogado, ¿no? Después de que al pasante, a mi amigo, le pusieron ahí una regañada. Esa historia, yo sé que no pasa aquí, pasa allá en el norte, allá por Durango. Pero imagínense, estamos hablando ya de una persona que había estudiado la carrera, que sabía el procedimiento. Imagínense una persona que recibe una demanda, que ve que y ahí como puede le intelige, y dice, no, pues que aquí viene pues juzgado tal, número de expediente tal, y vienen un chorro de palabras ahí que el auto de execuendo, y que no sé qué, la litis, y que no sé qué, sabrá Dios que sea. Imagínense para alguien que no ha estudiado derecho, que llega con un documento así. Bueno, esas personas son las que llegan a los centros de mediación. Las personas que no tienen a veces el recurso para pagar un abogado. Las personas que andan de institución tras institución buscando ayuda. Entonces, si además de todo esto que les platico llegan y la persona que les atiende no tiene ni idea de qué es lo que les va a ofrecer, pues esto se va a convertir en una debilidad. Pero una debilidad no nada más para el centro, sino para todo el sistema jurídico, y va a tener una repercusión inmediata en la sociedad. Por eso es bien importante, y lo recalco, a mí me da mucho orgullo que aquí en San Luis ahorita estén magistrados, estén jueces, que son quienes van a poder canalizar a las personas que tengan algún conflicto a que lo puedan resolver. Cuando nosotros iniciamos allá en Durango, nuestras primeras resistencias fueron, por más increíble que les parezca, fueron al interior del propio Poder Judicial. Porque decían, no, pues cómo es posible que puedan elevar a categoría de sentencia, pues si no es una actividad jurisdiccional, ¿a poco van a traer también toga? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué? Que no sé qué, ¿cuánto les van a pagar? ¿Cómo es posible? No es justo, bla, 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 bla. Pero luego nos empezamos a dar cuenta de que empezó a darse un fenómeno muy curioso. Las personas que más estaban en contra de la aplicación de la mediación en Durango eran las que después, de alguna u otra manera, se comunicaban. Oye, fíjate que va a ir mi hermana. ¿Cómo ves? Pues ahí te la encargo. Oye, fíjate que mis primos tienen ahí un problema con un inquilino que no les pagan la renta. ¿Cómo ves? Y volvemos a lo que nos decía Mariela hace un momento. La familia, lo más importante para nosotros. Entonces, ¿será bueno esto o será malo? ¿Será una fortaleza o será una debilidad? Pues eso va a depender de cómo nosotros lo podamos vender esto. La mediación, créanme, no está en contra de la justicia tradicional. Es simplemente una forma diferente que le podemos ofrecer a las personas para que puedan resolver sus conflictos. Si bien este cuadro nos dice qué diferencias hay entre mediar y entre juzgar, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, quien decide en una mediación son las partes, y en un juicio pues obviamente es el juez. Quien controla los procesos en la mediación, las partes, en el juicio el juez y los abogados. Una vez me pasó un asunto, el primero que nos turnaron de un juzgado, me lo asignaron a mí.
Ya ven que siempre escogen al más guapo para ese tipo de asuntos. Entonces, pues bueno, me lo asignan a mí y yo estaba no nervioso, lo que le sigue, porque decía, es que es un asunto que viene de juzgado, ¿eh? No es el asunto que llega un individuo y nos hace el planteamiento y pues bueno, ya le das el servicio, no, ya venía de un juzgado, ya venía con un proceso. Entonces resulta que bueno, pues ya hago las invitaciones y las mando, ya me tienen una noche anterior encomendándome a todos los santos para que todo saliera bien, en fin, se llegó la hora y al momento de la sesión llegan las dos partes con sus respectivos abogados. No es cierto. Llega la abogada de la parte solicitante y llega la parte complementaria, que vendría siendo la parte solicitante. En mediaciones, como quien dice, la parte actora, y la parte complementaria es la parte demandada. Entonces llega la abogada de la parte solicitante y llega la parte complementaria y su abogado. Entonces, pues, estando ahí, le pregunto yo porque era además un asunto familiar, y en materia familiar nos dice la ley de justicia alternativa que tienen que ser necesariamente las partes las que intervengan. Entonces le pregunto a la abogada, oiga, ¿y su cliente, que fue el que solicitó en la audiencia que nos mandaran el expediente, dónde está? No va a venir. ¿Cómo que no va a venir? No, licenciado, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Fíjese que a la hora de la audiencia no llegaron mis testigos. Entonces cuando me pregunta el secretario que si que qué hago, que si pues nos ofrece que está la justicia alternativa, yo como no llegaron mis testigos, dije, pues sí, mándeme para allá. ¿Para qué? Para ganarle tiempo al tiempo. Y dije, mire, pues, y luego, ¿qué quiere que yo haga, verdad? Le dije, pues usted está echando a andar este órgano, echó a andar al órgano jurisdiccional y está echando a andar también el centro de mediación. Mi deber es tratar de decirle a los interesados que tienen esta opción para resolver este asunto. Sí, pero es que no va a venir, o sea, ¿cómo ve? Pues, ¿verdad que me la saqué de la manga? Que así me decía la licenciada. Nada más si le encargo que no le va a decir al juez. Yo le tengo que hacer un informe al juez, respetando mucho el tema de la confidencialidad, de qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos iniciando y queremos generar ese vínculo de confianza con los jueces, con los magistrados, para que podamos fortalecer esta opción. Y se voy a mandar invitar a su cliente y espero que lo traiga. Porque si no, pues yo no sé qué medidas vaya a tomar el juez. Entonces ya se fue la abogada. A los 4 días, que fue cuando yo programé la otra sesión, porque además esto tenemos la fortuna de que sea pues rápido, no tenemos un término procesal, sino que si hay un espacio en tu agenda, ahí le programas la sesión. Pues llega el chavo, llega la otra chava y pues bueno, ya nosotros manejamos allá un acuerdo de participación donde les explicamos, miren, yo estoy aquí para tratar de ayudarles a que lleguen a un acuerdo, esto es un procedimiento gratuito, los honorarios de sus abogados son completamente independientes del trabajo que aquí o del servicio que aquí van a recibir, tienen derecho a dar por terminada la sesión en cuanto ustedes quieran, o el derecho a cambiar de especialista o de mediador si no están conformes en la manera en la que se esté llevando el proceso. Todas esas cuestiones se les explica a las personas. Y nos dice el cliente de esta abogada, nos dice, no, yo no quiero participar. Y le digo yo, ¿y por qué no quieres participar si tú lo solicitaste? No, pues porque no quiero, ya me arrepentí, que no sé qué. Y la chava, la esposa, estaba llorando y decía,
Juan, yo me quiero quedar, yo quiero que platiquemos. Tenemos una niña. El señor no quiso participar, pero no era por él, o sea, era por lo que le decía su abogada. Aquella abogada que tenía la idea de que de que había hecho una estrategia jurídica. Y la reflexión aquí es, ¿y qué pasó con esa niña? ¿Qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó con todo eso que en su momento habían ellos imaginado que iban a construir? Se terminó por la decisión de un tercero que a lo mejor, y digo a lo mejor porque eso sí no me consta, ni siquiera le interesaba toda esta parte que les digo, sino simple y sencillamente llegar y satisfacer esa necesidad de decir, ganamos o gané el juicio. No sé en qué se terminó, pero fíjense cómo a veces los abogados llegan lejos de ayudar a las personas a que tengamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito más de esta tabla comparativa, pues vemos que la relación entre las partes en mediación es de cooperación, porque además hay diferentes corrientes de mediación. Hay una mediación que se llama asociativa, que busca que las partes sigan manteniendo la relación aún después de que estuvieron en un conflicto. Hay otra que es la mediación que se utiliza o que agarra el modelo de Harvard, que nos dice, los conflictos hay que resolverlos, sin importar qué pase más allá entre las partes, pero que se resuelva el conflicto, lo cual también es bueno. Y aquí ya depende de cada quien, pues qué modelo va a asumir, ¿no? O el circular narrativo de Sarah Koff, que es escuchar las diferentes posturas de las partes y al final de cuentas tomar lo más, lo que se pueda asemejar más a los intereses de los demás que lo que se pueda, digamos, ser lo que haya podido haber sido el contenido de las palabras que decían. ¿Qué papel juegan los abogados en esto de la mediación? Bueno, ahorita les decía yo un ejemplo negativo de algo que me pasó a mí en aquel entonces. El artículo 62 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango nos dice que los abogados pueden participar siempre y cuando sus intervenciones sean con la finalidad de lograr un avenimiento entre las partes. En caso contrario, dice, el especialista podrá prohibir la intervención de los abogados. Entonces, para mí es un papel fundamental. ¿Por qué? Porque estamos dentro del Poder Judicial. Si estuviéramos en la tiendita de la esquina, pues ahí sí no les diría nada. Pero el Poder Judicial, pues es la institución donde los abogados en el día a día van a realizar su trabajo. Luego entonces, es importante que nosotros les podamos vender esta parte. Cuando nosotros iniciamos allá en Durango, yo, si pusieron atención, yo no inicié siendo mediador. Yo estudié la carrera de licenciado en Derecho y empecé a ejercer la abogacía antes de salir de la carrera, es decir, pues entré como pasante de Derecho a un despacho y la verdad es que hubo un momento en donde dije, híjole, se me hace que me equivoqué de carrera por todas estas cuestiones que les comento que había pasado, que había vivido. Sin embargo, cuando descubrí que había otro modo de poder resolver los conflictos sin que hubiera tantas afectaciones entre las partes, me volví a convencer de que sí se puede generar un cambio de paradigma y sobre todo de establecer una oportunidad diferente para que las personas puedan resolver sus conflictos. Total, si aquí no puedo, bueno, tengo esta otra opción, ¿verdad? Y esta otra opción que representa que horas de estudio, pérdida de tiempo y lo que sea, pero bueno, son opciones que se tienen, ya no es nada más una única puerta a la que el ciudadano puede
acudir. Sin embargo, en el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, nos dice que los intervinientes tienen que acudir de manera directa a las sesiones de mecanismos alternativos y que podrán recibir orientación jurídica, y que para tal efecto, cuando ambos intervinientes cuenten con abogado, estos podrán presenciar las sesiones, pero no pueden intervenir durante las mismas. O sea, los abogados pueden estar ahí adentro, pero no pueden intervenir. ¿Y esto por qué se da? Porque el enfoque restaurativo pues es precisamente para las partes. Ahorita les voy a leer, traigo por aquí un reportaje de un asunto que sucedió en Michoacán, para que vean ustedes, o sea, los alcances que tiene realmente la justicia restaurativa. Hay inclusive, bueno, hay un montón ya de documentación que nos habla de lo exitoso y del cambio que realmente se da. ¿Qué ventajas tiene la mediación? Como pues ya lo vimos, hay una reducción de los gastos judiciales, porque no es lo mismo llevar pues un expediente de varios tomos a un expediente en donde vengan la solicitud de servicios, el acuerdo de erradicación, el auto de admisión, las invitaciones que se les enviaron a las partes, la notificación del día y la hora de las citas, y 2 actas de sesión y un convenio que resuelve el conflicto. O sea, imagínense en papel, simplemente en papel, cuánto se está ahorrando el Estado a comparación de un juicio que lleva simplemente las copias de traslado. Obviamente el tiempo utilizado en la solución de un conflicto es menor al que se puede dar en un juicio. Como lo vimos ahorita, quienes controlan el proceso son las partes y por consecuencia el resultado. La mediación alienta el diálogo, y esto pues nos trae como consecuencia un entendimiento y una estabilidad hasta cierto punto en las relaciones de las personas. La mediación es ágil y creativa. Como les decía, también existe una eficacia en el cumplimiento de los acuerdos, por la cuestión de que pues, yo soy dueño de lo que voy a proponer para la solución del conflicto. Es lo que yo te voy a proponer, no lo que alguien más me va a venir y me va a imponer. No hay un perdedor ni un ganador. En teoría, pues ambas partes ganan. Hay quienes manejan el término de que no es un ganar-ganar, sino más bien es un ceder-ceder. Que es decir, yo estoy cediendo en mis pretensiones, tú cede un poquito en las tuyas, y ahí llegamos a solucionar el conflicto. Les digo, esto se deriva porque son varios modelos que se pueden llevar a cabo. Al final de cuentas, lo que buscamos es que se resuelva el conflicto. La mediación mantiene la relación entre los intervinientes, recompone el tejido social, llega inclusive a prevenir delitos y brinda mejores oportunidades a las nuevas generaciones. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles esto que pasó en Morelia, Michoacán, que no es más que una parte o algo que se da diariamente en todos los centros donde aplicamos mecanismos alternativos, nada más que en diferente matiz y en diferentes resultados. Pongan atención y pues les invito también a que vayan imaginando el suceso. Dice: un árbol de limón en la banqueta de una casa en alguna calle de Morelia recuerda permanentemente al propietario que un día atropelló a una quinceañera y su pena es cuidarlo hasta que dé frutos. Ese fue el acuerdo con los padres de la joven que murió en el accidente, ocurrido hace 3 años, y que tanto a él como a la familia del adolescente también les estaba costando la vida. A él, porque la culpa no lo dejaba dormir; a ellos, el resentimiento y la frustración. Aunque se trató de un homicidio culposo derivado de un accidente, el proceso judicial
fue complicado desde la integración de la averiguación previa, pero pasado el tiempo, calmadas las emociones, aceptaron la intervención de un mediador del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán. Para entonces, los padres de la adolescente muerta estaban a punto de separarse, responsabilizándose mutuamente del descuido que tuvieron con su hija porque no le habían hecho su fiesta de 15 años. Ya le culpaban al conductor del vehículo que sin intención le arrancó la vida. Y ese fue el acuerdo al que llegaron. El conductor llevaría flores a la tumba de la joven y plantaría un limón que cuidará hasta que dé frutos, porque los limones son lo que más le gustaba a la quinceañera, obviamente, tanto que decía: cuando termine mi carrera y trabaje y compre mi casa, lo primero que haré será plantar un limón. El mediador que cuenta la historia todavía se conmueve al recordar que, dando seguimiento al acuerdo, se acudió al domicilio del conductor de unos 35 años a comprobar que el limón había sido plantado y es cuidado, acción con la que los padres se sienten compensados por la pérdida de su hija. Entonces las partes se abrazaron y lloraron. La mamá le dijo al conductor: de mi parte no hay rencor, si hubo responsabilidad, lo perdono. Y se despidieron, contó el mediador. De eso se trata la justicia restaurativa. Dentro del nuevo sistema de justicia penal, restaurar el tejido social cuando se rompe por algún delito mediante la conciliación y el perdón, más que de la prisión. Tampoco se trata de pagar una multa o una indemnización porque, como en este caso, una vida no se puede restaurar con dinero, comentó el mediador, quien prefirió guardar el anonimato. Este texto lo pueden encontrar en esta página de la agencia Cuadratín. Y si eso llega a pasar en un asunto penal donde existe la pérdida de la vida de una persona, pues imagínense que no se puede lograr en asuntos donde intervengan. Yo he sido muy insistente en el tema de la mediación familiar, porque pues realmente es de ahí donde se derivan todas las demás situaciones. El doctor Jorge Pesqueira Leal, en su libro Mediación Asociativa y Cambio Social, el arte de lo posible, nos dice que hay 3 instituciones básicas en la vida de cada ser humano: es la familia, la escuela y la comunidad en la que nos desarrollamos. Y nos dice que si una de las 3 llega a fallar, pues podemos estar nosotros ante la respuesta de que vamos a generar alguna cuestión conflictiva. Yo les decía hace un momento que en algunos lugares de nuestro propio país empezamos a ver con mucha naturalidad, hasta cierto punto, pues que habían aparecido cuerpos mutilados en algún lado, otros colgados en algún puente, con un narcomensaje, con una cuestión ahí que otros que ven casi, las personas casi linchadas a unas personas. Hace recién unos días se ha venido generando ya una cuestión de justicieros anónimos o personas que están haciendo justicia por su propia mano. Y hay un debate de personas que dicen que es válido, y hay otro, yo creo que es de los que estamos de este lado, que decimos que hay todavía una posibilidad de que podamos nosotros llevar a los seres humanos a que podamos comportarnos de una manera adecuada. El día de antier, pues bueno, yo creo ya todos sabemos los resultados que se dieron en el vecino país y que vienen a repercutir a nosotros, pero no tanto por cuestiones, obviamente la cuestión de la economía y las políticas, pues eso tiene que ver, pero a mí lo que me indigna es saber cómo el
término racista es el que ha estado prevaleciendo. O sea, ¿en qué mundo nos estamos desenvolviendo? Y todos podemos estar espantados y echarle la culpa a esta persona, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo en nuestra familia, al interior de nuestros hogares o simplemente con nosotros mismos? Aquí podemos ver esta imagen, cómo hay de una misma situación dos perspectivas completamente diferentes. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que pues en ocasiones estamos como este señor y estamos perdiendo la bondad de este niño, que todos pues, en algún momento tuvimos esta idea. Alguien por ahí me decía, pues yo nunca he visto a un niño, a un bebé, que diga, no, pues este bebé va a ser el Donald Trump del año 2050, ¿verdad? O sea, no lo podemos predecir. ¿Qué es lo que va llevando a los individuos a que nos comportemos de esa manera? El anhelo de todos, de los que estamos aquí, es pues, encontrar una justicia efectiva que nos pueda brindar un mejor país, que teniendo un mejor país podamos también tener un mejor mundo y al final de cuentas que podamos vivir en paz. Yo creo que a todos nos interesa que nuestros seres queridos, nuestro entorno se vaya mejorando para efecto de poder ser mejores personas. Yo encontré a través de la mediación, sobre todo, un cambio en cuanto a mis perspectivas, un nuevo paradigma en lo que estaba pasando, no solo en mi vida personal, sino, les digo, ya inclusive a nivel laboral. Yo los termino pues diciéndoles que pongan de verdad todo el empeño que debe de tener este centro que están por abrir, que apoyen a la mediación, no nada más a la mediación judicial, sino también a la mediación privada, que los jueces, los magistrados, los operadores del sistema judicial no sientan que esto es una competencia, porque no lo es. Todos vamos en el mismo barco, a todos nos interesa que podamos pues brindarles un mejor espacio a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Es la oportunidad que nosotros tenemos. No sé si nuestros padres tuvieron esa opción. Nosotros la podemos hacer, de nosotros depende. Pues de mi parte les reitero mi agradecimiento, estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y no me queda más que darles las gracias por la atención y la amabilidad de ese tiempo. Muchas gracias.